Pero venimos en breve para hablar de Navidades, cómo los pueblos, las culturas y civilizaciones de por vida han celebrado las Navidades y siempre se necesita momentos de paz, festivos. Los pueblos necesitan un respiro, no solo de guerras y controversias. Tiene que haber alegría y diversiones sanas y diversiones en sentido general, que el ser humano se divierte de acuerdo a su interpretación de lo que es la vida, a su formación, a sus conocimientos, pero la diversión está muy ligada a la cultura de cada persona. Y todas las personas tienen un nivel cultural importante. Dependiendo de esa visión y de esa sumatoria de hechos que se dan en la vida, puede actuar. Ya volvemos. Muy bien. Cafecito navideño, prácticamente es un jengibre. Estos tiempos ya empiezan la llovizna, empieza a sentirse el frescor de la temporada. Claro, el clima ha cambiado mucho. La temperatura mundial ha subido un tanto peligrosa, pero hay interés de muchas potencias económicas en actuar a favor de que el medio ambiente se preserve para contribuir a que el planeta siga su curso en la historia interestelar. Cada objeto, por minúsculo que sea, tiene su historia en el universo y cada uno interactúa con la totalidad. Por eso son movimientos interestelares, que es un asunto muy inmenso. Bueno, y como inmenso es el universo, inmenso es el planeta y su vida, inmensa es las civilizaciones que han existido en el planeta y han ido evolucionando, pero parece ser que dificultades que influyen en la conducta de los pobladores del planeta en momentos diferentes de ese desarrollo han provocado grandes hecatombes naturales o provocadas por los habitantes del planeta que han hecho retroceder a esas civilizaciones. Bueno, estas fiestas, estas festividades navideñas, donde se celebra en Occidente, Occidente es Europa, la parte occidental, la parte más próxima al Ecuador, que se deriva de la influencia y el poderío del Imperio Romano que avasalló al Medio Oriente y fue ocupado todos esos pobladores por el Imperio Romano y sometido a los mandatos de ese imperio muy feroz, un imperio muy agresivo. Los europeos son los más grandes criminales que ha dado la humanidad todo el tiempo. Inexplicable, porque ahí derramó Dios toda la riqueza en el planeta. Los blancos europeos, sin embargo, han sido muy malos colonizadores, criminales, exterminadores de culturas. Bueno, y al dominio de Roma de parte del Medio Oriente, ya
en el siglo último de la dominación de ese imperio nace una persona, un niño, se desarrolla en una época determinada y anuncia que es el enviado de Dios y que luchará por el reino donde la humanidad debe vivir con una mejor distribución de las riquezas y la pobreza debe desaparecer y que todos los seres humanos deben actuar a favor del bienestar de cada uno de los hombres y mujeres que habitan la tierra, porque son mandatos de Dios. Pero el Imperio Romano, que no entraba en cuento, dice: él es el rey, el enviado de Dios. Nosotros le vamos a demostrar a él quién es el rey de estas tierras. En ese tiempo estaba gobernando Nerón, se envió ciudades enteras persiguiendo el nacimiento de ese Mesías que se anunciaba. Bueno, eso fue en Palestina y ahí asesinaron casi todos los niños que nacieron. Y María, se dice que María tuvo ese hijo con un judío. Los judíos tuvieron alianza con los romanos para luego ya Jesús, hombre, y sacrificarlo, matarlo. De ahí han surgido muchísimas teorías que Jesús no murió en la cruz, que cuando lo bajaron, le pusieron agua, él parece que no le perforaron el corazón, que es uno de los actos que hacen esos criminales para matar a la persona que crucifican, le clavan una flecha en el corazón y no pueda, cuando lo desmonten de la cruz, cuando lo hagan ya su mortaja para enterrarlo, no tenga derecho a resucitar. Pero se dice, un científico francés, que es probable que todos esos acontecimientos con la acción de Dios, entonces Jesús emprende su viaje hacia la diestra del Señor. Y ahí empiezan las celebraciones de varios siglos luego del nacimiento de Jesús. Se declaran festivas las Navidades bajo la orientación de la fe cristiana. Pero hay que hablar de civilizaciones como la Sumeria. Fue una civilización muy progresista, de mucho desarrollo tecnológico de todos los órdenes que tienen que ver con la ciencia, y que en su máximo esplendor de esa civilización hubo problemas con los dioses. Ahí ya se celebraban las Navidades, las fiestas del pueblo, porque resulta que hay un hijo del rey, que era el heredero del trono, que salió a cazar. Esas son tierras desérticas de por vida, pero muy habitadas, Medio Oriente. Esto fue por los países de hoy, podríamos hablar de Irak, Egipto, Siria, todos esos pueblos de Afganistán, Kazajistán, Kazán, en fin. Todos esos territorios implicaban el imperio sumerio. Y salió el hijo del rey a cazar, que acostumbraban estos reyes a divertirse de diferente manera, y en un descuido tuvo una caída y cayó encima de un tronco de pino que estaba seco. Y le perforó, parece, su corazón, órganos importantes, y murió. Pero al morir, el pino renació, empezó a florecer, empezó a reverdecer y empezó a crecer de nuevo el pino. Bueno, y eso se difundió en todo el imperio sumerio y la gente iba y llevaba regalo al pino para el renacimiento de la vida del hijo del rey en otro mundo. Y bueno, se convirtió en la fiesta, en el aniversario de las fiestas festivas
del renacimiento del rey en otro mundo. Y grandes regalos, grandes fiestas. Y bueno, la población hay que darle sus fiestas, hay que crear las condiciones. Luego ese imperio, como dijimos, al llegar a su máximo esplendor, fue desplazado por otras comunidades que se malentonaron y destronaron el imperio sumerio y formaron el imperio laico, me parece que así se llamaba. Y así sucesivamente siguió esa tradición. Más adelante vino el imperio asirio, que también tenían grandes celebraciones navideñas, fiestas enormes se hacían, porque la época muy agradable en lo que tiene que ver con el clima. Países desérticos, pero que en diciembre se refrescan, se ponen agradables. Luego vino los babilónicos, que también fueron muy progresistas, Egipto, Roma. Bueno, en Roma ya, que se hacían grandes jornadas festivas con los deportes, pero al dividirse Roma ya en el siglo último, divide Roma occidental y Roma oriental. La Roma oriental era Constantinopla. Y Constantino declara, varios siglos luego del nacimiento de Cristo, de que a partir del 25 de diciembre se va a celebrar el nacimiento de Cristo. No necesariamente era la fecha de nacimiento, porque imagínense ustedes, aquí nosotros, que la mayoría hemos nacido en un campito, en un pueblecito, no sabemos exactamente el día que nacimos, y eso hace 2 o 3 años. Por ejemplo, yo nací en Fantino, la Piña de Cotuí. Eso pertenecía primero a La Vega. Tenía grandes lapsos de unión con San Francisco de Macorís. Bueno, y perdí el acta de nacimiento porque la última que tenía, en ese tiempo no había esas, ese modernismo de ahora, que usted saca copia y la guarda, y toda la copia del mundo, y tiene copia ahí del acta de nacimiento de sus hijos para la vida entera. No se le va a perder el registro. Pero en ese tiempo no había copiadoras, no había nada, usted le daban una copia y ese. Entonces cuando usted llegaba al 6º curso tenía que llevar el acta de nacimiento para registrarlo en las escuelas. Era un requisito y igual para el 8º curso. Bueno, pues llevé mi acta de nacimiento al 6º curso y según dicen ellos, aguaceros que cayeron, destruyeron todos los registros. Bueno, y a partir de ahí me cansé de buscar el acta de nacimiento mía en Cotuí, en La Vega, y perdí la fecha y nadie se acordó de la fecha de mi nacimiento, porque siempre se celebraba el 24 de octubre, por llamarme Rafael, en honor a Trujillo, pues claro, porque ya mi papá yo era el 4º varón y nadie se llamaba Rafael. Él, de manera astuta, porque ya lo estaban presionando, oye, ¿por qué que los hijos tuyos ninguno se llama Rafael? Había que poner a Rafael obligado por la dictadura de Trujillo. Dice, sí, ya, o sea, hay uno que se llama Rafael, pero le agregó Augusto, que fue un gran demócrata del Imperio Romano, que dio grandes frutos al desarrollo histórico de ese imperio. Sí, para compensar que le puso el nombre de un dictador a uno de sus hijos, pero le puso el nombre también de un gran emperador romano, que fue Augusto César. Bueno, y imagínense ustedes en ese tiempo, los registros eran escasos en el Oriente, en el Medio Oriente, porque estaba todo sub judice a los designios del Imperio Romano, que era un imperio muy criminal, muy agresivo, muy opresor, romano, europeo, para que sepan que es así. Todos los imperios son malos, todos. Nosotros aquí estamos bajo la influencia del imperio norteamericano, pero lo que a República Dominicana concierne, aunque hemos sido invadidos por ellos en varias ocasiones, no menos cierto es que hoy viven alrededor de 3 millones de dominicanos en Estados Unidos, que es de gran ayuda para nosotros. Y eso hay que agradecérselo al imperio, porque solo de remesa aquí llegan alrededor de 7 o 8 mil millones de dólares, que son muy buenos,
contribuyen enormemente para la estabilidad de los dominicanos. Bueno, pues las Navidades se celebraban entonces en todos estos imperios de diferente manera. Pues ya, como bajo la égida de los dictámenes de las resoluciones y leyes que dictaba el emperador Constantino, empezó a celebrarse con el carácter religioso cristiano, porque antes se celebraban con el carácter religioso también de los dioses que adoraban en esos imperios. Y en todo Occidente empezó a celebrarse las Navidades con ese carácter religioso, católico, con una gran influencia papal del Vaticano, que eran los gobernantes. Todos esos papas eran los gobernantes, y todo lo bueno y todo lo malo se le pegaba a ellos, que eran además de papas, eran los reyes de las diferentes naciones. Y bueno, y el cristianismo se difundió así por todo el mundo, y dentro del cristianismo están las celebraciones del nacimiento de Jesús, que por una ley, llamémosla así, dictada por Constantino, se celebra el nacimiento el 25 de diciembre. Por lo que ya se declara festivo a partir del 24, que asumimos el nacimiento de Jesús en víspera y se empiezan a hacer la fiesta a la víspera. Hay gente que duran hasta un mes celebrando su natalicio. Yo voy a celebrar el cumpleaños, voy a durar un mes de fiesta, de rumba, de parranda, y se lo pasan en eso. Bueno, los religiosos y dependiendo de la nación que haya sido sometida al control, al dominio de los imperios que han gobernado el mundo, luego del nacimiento de Jesús, son más o menos cristianos. Por ejemplo, en Europa, sobre todo la Europa oriental, está el cristianismo ortodoxo. Lo celebran otro día ellos. Pero Constantino tuvo una influencia enorme en Occidente porque era la frontera de Oriente, de Turquía y todo esto, hubieron grandes guerras. Y ya de Turquía empiezan los otros países, Irán, Afganistán, el Kurdistán, en todos los países que terminan en Tan, que son como 14 grandes países, tienen mucho que ver con esto. Bueno, y en esos países no se celebra la Navidad de la manera que la celebramos aquí, ni en la fecha que la celebramos aquí, sino que de otra. Bueno, para seguir esto y terminarlo, ustedes tengan una idea de la importancia de los días festivos, le damos la bienvenida al compañero del próximo programa que acaba de llegar y que tengan mucha atención para que lo oigan. Vamos a una pausa. Bueno, el cristianismo en Occidente se celebra en todos los países nuestros, porque fuimos dominados, colonizados por Europa. Y ya en Europa, aparte de que los vikingos ya celebraban las Navidades con mucho esplendor, con muchos regalos, con mucha fiesta, hay que disfrutar las Navidades. Son festivas, es para hacer fiestas. Olvídense ya de la política, no le den mente a eso de política. Bueno, y en todos nuestros países se celebran de diferentes maneras, hacen cenas diferentes, hacen comida diferente, el 24, el 25, y eso dura hasta el día 6, que es el día ya de los reyes, que dan regalos a los niños. Estos regalos a los niños, pues, se regaba siempre la idea, la imagen de que el niño tenía que portarse bien, dependiendo de la civilización y del país. Los regalos a los niños vienen de diferentes personajes, ya sea, hay un personaje inclusive que viene de los celtas, que es un tronco que lo decoran como si fuera un muñequito bonito, y si para que el día que le van a dar los regalos a los niños aparezcan muchos regalos. Si no aparecen los regalos, le caían a palo al tronco. Imagínense. Pero era una tradición. Bueno, y los vikingos también celebraban esto y hacían muchos regalos, muchas fiestas a la civilización, etc. En fin, en Japón, por ejemplo, la comida es pollo frito.
Se la cena de Navidad. Bueno, en Nueva Zelanda, por esa fecha, ya es primavera, Nueva Zelanda, y tienen otra manera de celebrar, porque la primavera tiene un encanto especial en los colores, en la brisa, en el clima. Bueno, y eso genera que sea diferente. E inclusive el árbol de Navidad en Nueva Zelanda es diferente, porque ya no existe el pino así, sino otro tipo de árbol, y lo celebran de forma tal que el nacimiento de Jesús ahí se celebra en primavera. Claro, en diciembre, en primavera. Bueno, Australia, que ya es Europa, un poco al este de Australia, son ortodoxos, mucho. Eso ya remonta a más de 800 años ya, porque Australia tuvo una influencia de los ingleses. Propagaron por el mundo entero porque era un imperio muy agresivo, muy dominante, imponía a espada y fuego su creencia, porque era consonante, era cónsono con la invasión, con el dominio, de imponer una creencia para someter y subyugar al pueblo a su voluntad, a su mandato, a sus objetivos de adueñarse de las riquezas, que era el objetivo principal. Luego todo lo otro es parte de imponer la cultura de esos imperios, como ha pasado en todo Occidente. En Finlandia, igual, que está muy cerca del Ártico polar, ahí eso es más de la mitad del tiempo, eso es congelado totalmente, ahí el sol sale muy poco. Bueno, y celebran mitad oscuridad y la mitad claridad. Y los niños esperan entonces ya más acá, hacia Europa, hacia Occidente, y todos los países que fuimos sometidos por Occidente, a que lo que venían en Navidades para poner los regalos, uno lo ponían para el 24 de la noche, para celebrarlo el 25, los niños con sus regalos, y otros lo celebran el Día de Reyes, el día 6. Por eso, los Reyes Magos, que lo que dice la versión del cristianismo, de que los Reyes Magos anunciaron la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús, y que fue obra y gracia de Dios. Y fue así porque todo lo que sucede en la vida es obra y gracia de Dios. Siempre hay creencias, y las creencias son muy importantes para los pueblos. Un pueblo que no crea en nada es un pueblo que no tiene alma. Y el alma es la que da el espíritu, y el espíritu que da la fuerza para seguir hacia adelante. Bueno, pues ya en Alemania se celebra de otra manera, con diferentes formas, hacen donaciones, regalos, hacen las canastillas que ponen, que son como se llaman, son piñatas. Y lo celebran sobre todo en Baviera, una ciudad muy importante de Alemania, y desarrollan unas navidades de mucho esplendor. Mucho esplendor, pero quiero que sepan que lo que más esplendor alcanza en las fiestas festivas navideñas es el comercio. Comercio, porque uno de los objetivos fundamentales es proporcionar alegría, proporcionar la idea de felicidad, de bonanza, y de ahí ponen en marcha en cada una de nuestras culturas la idea de que los intercambios, los regalos, las maneras de proporcionarle a la familia las necesidades que tienen de vestimenta, de salud, de escuela, para esa fecha todo se hace un esfuerzo enorme y proporcionarle bienestar a la familia. Por eso culturalmente
El comercio ha tenido un desarrollo para estas fiestas esplendoroso, muchas luces, mucha alegría, mucha música, muchas fiestas y muchos encuentros. Aquí teníamos, ¿verdad?, la felicidad de que en los tiempos navideños, las brisas frías, el frescor de las mañanas y de los atardeceres nos proporcionaba los encuentros de los vecinos para compartir el jengibre con los pastelitos o con las galletitas. Y eso hay que retomarlo. Tenemos que dejar la política en estos días a un lado y asumir una hermandad en el que nos sintamos bien, nos sintamos felices, satisfechos uno al otro. Así que hemos llegado al final de esta manera. Los exhortamos a celebrar las Navidades con todo el esplendor que ellas significan para los cristianos y para todos los hombres y mujeres del mundo, que celebramos con mucha fe y con mucho entusiasmo para seguir viviendo alegremente los tiempos que nos toquen vivir. Felicidades y que la pasen bien.